Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy continuaremos revisitando los libros de la serie Mundo Prehistórico. Hoy seguimos con el quinto libro cronológico y el tercero de los que tengo. Este es los primeros mamíferos. No creo hacer vídeos para los libros que no tengo, además que igual tendremos varios vídeos de dinosaurios en lo que se viene del canal. El libro que revisaremos hoy, Los primeros mamíferos, nos presenta distintos animales de los periodos Paleógeno y Neógeno, que en ese entonces se agrupaban dentro del llamado periodo terciario. Por lo que el libro se referirá a esta época de esa forma, cabe mencionar que no se hace referencia a las etapas del Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Como indica el título, todos los animales del libro son mamíferos, por lo que nos perdimos la oportunidad de ver aves del terror, ratites como Gastornis, cocodrilos terrestres, entre otros. No obstante, igual podría ser un acierto, ya que aparecen varias especies que no son muy conocidas por el público en general. Al menos para mí fue genial conocerlas en este libro. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración importante. En los dos vídeos anteriores no discutí mucho el origen de estos libros. No obstante, encontrando el paleoarte de este en la web, vi que las ilustraciones de los primeros mamíferos fueron hechas por Saman Mendes y Chris Tomlin, pese a que la versión que tengo sigue acreditando a otra persona. De igual forma, encontré cómo se ve la portada de la versión en inglés, lo que me deja con dudas de por qué ocurrió esto. Sin embargo, en este video podrán tener las imágenes del libro en alta calidad. Comenzamos fuerte con el Megistotherium, el cual se describe de una forma bastante precisa en el libro. En primer lugar, se explica qué eran los creodontes como grupo, algo que no siempre hacen en documentales. Incluso mencionaron que el tamaño de estos depredadores iba desde el de una comadreja hasta animales enormes como el ya mencionado Megistotherium. Otro acierto es que tampoco se exageran sus dimensiones, y aunque en su momento pensé exagerado que pudiesen cazar proboscideos. Se ha propuesto que Megistotherium habría sido capaz de cazar a los herbívoros más grandes de su ecosistema, que eran los proboscideos Deinotherium, Prodeinotherium y Coerolophodon. Esta parte del libro hace referencia a ellos de forma indirecta como elefantes, pese a que no lo serían al no formar parte de Elephantide. Lo que se me hace extraño es que en su perfil mencionan que vivió entre hace 50 a 20 millones de años. El rango conocido de esta especie es de hace entre unos 22 a 12 millones de años, habiendo vivido únicamente en el Mioceno. Desconozco si esto fue un error que no revisaron. Si bien se han asignado restos a Megistotherium en Kenia, Uganda, Namibia, Egipto y Pakistán, algunos de forma tentativa, todos datan del Mioceno y no se ha utilizado como un taxón de papelera. Y si bien se propuso en algún momento que podía ser un sinónimo de Yaniluros, esto no es muy apoyado en la comunidad científica y es poco probable que lo sean. Cabe mencionar igualmente que este es probablemente el mamífero depredador terrestre más grande conocido hasta la fecha, algo que se reconoce correctamente en el libro. Otros depredadores de dimensiones cercanas fueron los osos Arctodus simus y Arctotherium angustidens, así como los creodontes Yainailuros y Simbacugua. Sin embargo, el famoso Andrepsarchus no entraría en este grupo, ya que probablemente habría sido un omnívoro con preferencias herbívoras. Luego tenemos al Moropus, cuya inclusión es bastante bienvenida al incluir otro grupo de mamíferos de esta época, los Calicotéridos. Algo que se hizo genial es que no es un caballo gorila como Calicotherium o Anisodon, sino que se lo reconstruye con una espalda más recta, lo que visualmente es similar a un gran caballo con garras. Que es como se veían los chisoterinos, la subfamilia en la que encontramos a géneros como Moropus. Algo interesante de esta ilustración, y que hasta hace poco pensé que era una sugestión mía, es que tiene colores de hiena manchada. Lo cual no encuentro malo, creo que está bien, desconozco si esa fue la intención. Busqué si había algo al respecto y me encontré con que en la página de Facebook, Cenozoic Mammals, también se había hecho esa comparación. También encontré un video promocional que tuvo Caminando con Bestias, bastante surrealista, en el que vemos al Paraceratherius meando el segundo piso de una 555 afuera de Metro Pajaritos. Bromas aparte, les dejaré ese video en la descripción. Continuando en el libro, tenemos al Pirotherium. Se agradece bastante que se incluyera a un ungulado sudamericano, además de uno que es menos conocido.
Cuando niño, esta ilustración se me hacía similar a un tapir, igual es una reconstrucción interesante, es agradable de ver en realidad. Algo que no he comentado mucho, pero es notable sobre todo en este libro, es que las ilustraciones te dan una vista bastante buena del paleoambiente. Quizás estos piroterios sean algo delgados, considerando otras reconstrucciones. Aunque su presentación es bastante buena, así como el hecho de que no se presenta a la fauna sudamericana como animales obsoletos que serían extinguidos en el gran intercambio americano, en general, esta serie de libros ha esquivado de una forma reconocible los clichés de la divulgación de su época, lo que probablemente sea gracias a Dougal Dixon, por algo nos dio esas obras maestras ya mencionadas. Luego tenemos al Winthatherium, creo que este es el más antiguo de este libro. Y sí, perdieron la oportunidad de mostrar animales del Paleoceno, pero hablaré de esto más tarde. La presentación de este animal es bastante precisa, su coloración me recuerda a la de un bongo. Otro acierto es que explican que no era un rinoceronte, sin embargo, extendieron bastante su rango temporal hasta los 35 millones de años, probablemente se extinguió un poco antes. En sí la inclusión de Winthatherium es bastante justa, ya que igual desacredita la idea de que en el Paleoceno y Eoceno temprano solo había mamíferos pequeños, cosa que no es cierta como bien sabemos y lo veremos mejor al final del video. Luego tenemos al Megacerops, otra reconstrucción bastante buena, incluso se hace referencia indirecta al posible dimorfismo sexual en esta especie. Otro aspecto interesante es que menciona la hipótesis que planteaba que los cuernos de Megacerops estaban cubiertos de piel como los hocíconos de las jirafas. Aunque esto sigue siendo debatido y hay diferentes pruebas con estas hipótesis. Ahora vamos con animal que realmente es un pariente de los rinocerontes, mas no un rinoceronte en sí como suele afirmarse. Este es el llamado Indricotherium, aunque en el libro es llamado así. Ahora este género es conocido como Paraceratherium, luego de haber tenido una historia taxonómica bastante complicada y se le han dado varios nombres, como los menos conocidos Baluchitherium o Tsungarotherium. El libro acierta en llamarlo un pariente de los rinocerontes, debido a que estos animales provienen de otra familia, la Iracodontide, que era el grupo hermano de Rinocerotidae e incluye a distintos animales que serían similares a rinocerontes gráciles y sin cuernos, como el mucho más pequeño Iracodon o parientes cercanos de Paraceratherium como Huxia y Urtinotherium. Igualmente está correcto el hecho de que este fue el mamífero terrestre más grande que ha existido, superando los 4 metros de altura y alcanzando unas 17 toneladas, para dar una idea. El elefante africano de sabana, que es el animal terrestre vivo más grande, alcanza unas 12 toneladas. También se menciona correctamente que el Paraceratherium habría tenido una forma de vida similar a la de una jirafa. Me llama la atención que solo se menciona que vivió en Pakistán, pese a que se han encontrado varios fósiles del Paraceratherium en Mongolia, China y otras zonas de Asia. Otro aspecto interesante de este animal es que, debido a que vivió en un clima bastante cálido, se ha propuesto que pudieron haber sido nocturnos para evitar el calor extremo del día o que habrían tenido alguna forma de termorregulación. Incluso el Dr. Donald Prothero, en su libro The Paleobiology of the Indricothers, comentó la posibilidad de que los paraceratherios tuviesen orejas grandes similares a la de un elefante. Cito a continuación, mientras pueden apreciar en la imagen que se muestra en pantalla. Dado el gran tamaño de los indricotherios, parece probable que hayan tenido orejas de tipo elefante, o al menos grandes orejas de alguna forma, mucho más grandes de lo que se suele dibujar. La mayoría de las reconstrucciones tratan de representar indricotherios como rinocerontes escalados con orejas relativamente pequeñas, pero debemos mirar a los elefantes para tener un modelo diferente. Aunque el tejido blando de las orejas, la pinna, casi nunca se fosiliza, y solo se conoce de mamutes, bisontes y rinocerontes lanudos del Pleistoceno, los huesos robustos cerca de la apertura auditiva, los procesos para occipital y mastoideo. Son muy parecidos a los de los elefantes y mastodontes, sugiriendo que los indricotherios deberían ser dibujados con orejas mucho más grandes. Bueno, creo que esto debe ser explicado igualmente. Aunque esta idea propuesta por Prothero no se ha corroborado en estudios o artículos científicos, no por esto deberíamos ignorarla, si bien podría haber cierta similitud en la apertura auditiva. Esto no es tan cierto si se mira de lado,
el proceso paroxípital de Paraceratherium es mucho más notable que en los proboscideos. No obstante, tenemos otro animal, y uno mucho más cercano al Paraceratherio. Aunque los rinocerontes son más afines a los indricoterios, la zona auditiva de estos últimos presenta ciertas similitudes con la de los tapires. Otros perisodáctilos que están algo cerca de los indricoterios, aunque no tanto como los rinocerontes. Si bien la zona auditiva de los paraceratherios no es similar a la de un proboscideo, sí guarda cierta similitud con la de los tapires. ¿Significa esto que tenían orejas de tapir? No necesariamente, sin embargo, puede ser una posibilidad, una especulación sana o simplemente tendrían una movilidad similar, pero una forma diferente. Con esto no pretendo afirmar nada, sino presentar esta idea que creo que no se había comentado tampoco en la comunidad. Igualmente, cabe mencionar que, aunque los paraceratherios eran más grandes que los elefantes, sí tenían un cuerpo más delgado que podría necesitar menos mecanismos de termorregulación para ambientes cálidos. También, algunas reconstrucciones le dan una probóscide como la de un tapir, y el cráneo podría sugerirnos esto. Aunque puede ser engañoso si tomamos en cuenta que otros animales en los que se creía esto, resultaron no tener una probóscide, como pasó con Macrauchenia, Palorquestes, entre otros. Bueno, podrían decir que quizás el elefante extinto Paleoloxodon amadicus, entre comillas, destrona a Paraceratherium. Pero no, es un caso mucho más complejo. El artículo donde se publicó esto no tenía como finalidad el averiguar si este proboscideo era el mamífero terrestre más grande, no, la naturaleza no busca crear récords. Este mito del Internet surgió porque uno de los autores intentó vender esto, incluso podemos citar lo que dice el artículo. Por supuesto, sería de especial interés revisar la colección del Museo Indio de Calcuta, donde podrían estar almacenados estos fósiles, para estudiar y confirmar, en particular, el tamaño colosal de la parte distal del fémur. A eso hay que agregar que el fémur se basa en un reporte geológico, el cual no especifica una especie, no hay una estratigrafía clara, el fémur no es diagnóstico de la especie y no es verificable. Por lo que asegurar ese tamaño a partir de restos dudosos es hasta poco ético. Volviendo a Paraceratherium, considero que su representación en el libro igual está acertada. Aunque su nombre ahora es otro. Luego tenemos al Desmostylus, en representación de los desmostilios, un orden de mamíferos marinos totalmente extinto. Debido a lo complicada que ha sido la clasificación de este grupo junto a que son los únicos mamíferos marinos que no tienen representantes vivos en la actualidad, en el libro vemos una ilustración bastante extraña, pero fascinante. Aunque no es como la mayoría de las reconstrucciones de estos mamíferos, me da vibras de ser un cruce extraño entre una morsa, un manatí y un hipopótamo. Quizás algo similar al tragalino de Afterman, A Zoology of the Future de Dougal Dixon. Para quienes no han leído el libro, este vendría a ser un animal especulativo de hábitos semiacuáticos y que habría evolucionado de las ratas de pantano. Debido a la evolución convergente sería algo similar a un manatí hipopótamo. Y, si quieren leerlo, el canal Armería del Vago subió un audiolibro en español de Afterman y adjuntó una versión en español del libro, les dejó el link al video en la descripción. Ahora, volviendo al Desmostylus, no sabemos a ciencia cierta si estos animales tenían orejas visibles como un mamífero terrestre o si eran algo similar a las focas y manatíes. Aunque lo último sigue siendo plausible, de igual forma, la postura que tiene coincide lo que más tarde han confirmado algunos estudios para Desmostylus. La ecología de estos fue objeto de debate durante bastante tiempo y aún quedan algunas cosas que no sabemos. No obstante, un estudio de 2016 concluyó que el género Desmostylus habría sido un cuadrúpedo en tierra, mientras que otras especies, como Paleoparadoxia, habrían sido animales acuáticos obligados. Asimismo, ahora sabemos que Desmostylus vivió en ambientes de agua dulce, a diferencia de otros desmostylios que eran marinos. El libro acierta bastante en su perfil, mencionando incluso que sus parientes vivos más cercanos son los elefantes y manatíes. Lo cual fue propuesto varias veces y finalmente confirmado, los desmostilios forman parte de Afrotheria, el mismo grupo en el que están los proboscideos, sirenios, damanes, cerdos hormigueros, musarañas elefante, tenrex y grupos extintos como los arsinoiterios y los ptolemaidos.
Creo que sigue siendo bastante bueno para su época. Luego tenemos al Basilosaurus, uno de los cetáceos primitivos más conocidos. El libro lo representa con una coloración agradable a la vista que recuerda a una orca, al mismo tiempo que mencionan que su alimentación habría incluido peces y cefalópodos. Un análisis estomacal de Basilosaurus cetoides mostró que se alimentaba de tiburones, peces y cefalópodos. Mientras que se han encontrado marcas de mordedura en fósiles de Dorudon juveniles que sugieren que habrían sido presa de Basilosaurus isis. Asimismo, en un ejemplar de esta especie encontraron restos del pez Pycnodus en el contenido estomacal. También se la describe como un animal de océanos, aunque es probable que ésta prefiriera las aguas poco profundas. Después tenemos al Gonfoterio, y me alegra haber conocido a estos animales por medio del libro. Aunque no está libre de errores, ya que se lo clasifica como parte de los elefántidos, no obstante, Gompoterium forma parte de su propia familia, la Gomphotheridae, en la que está junto a géneros como Cubieronius, Stegomastodon, Rhinchotherium, entre otros. Además, el libro se referirá a las defensas de los proboscideos como colmillos, aunque éstas son realmente incisivos. También se le da una distribución que abarca Europa, Kenia, Pakistán, Japón y América del Norte. Lo cual es cierto, el género Gompotherium cuenta con una docena de especies que actualmente se consideran válidas, aunque se han sinonimizado más de 30. Se sabe que tuvo una amplia distribución tanto temporal, como geográficamente, aunque no sobrevivió la misma cantidad de tiempo en todas partes. Se cree que estos proboscideos habrían evolucionado en África Oriental a inicios del Mioceno, desde donde se dispersaron a Eurasia y, posteriormente, a Norteamérica durante el Mioceno Medio, época en la que fueron más exitosos. Los últimos Gompotherium sobrevivieron en México y el sur de Estados Unidos hasta el Plioceno, hace unos 4 millones de años. Aunque no serían los últimos de su familia, ya que Cubieronius yodon y Notiomastodon platensis llegarían al final del Pleistoceno, llegando a conocer a los primeros pobladores del continente americano. Continuamos con otro proboscideo, el Deinotherium. Este es mostrado correctamente con una trompa más robusta que los elefantes modernos, en vez de la trompa corta que le daban algunas ilustraciones antiguas, lo que es más probable si tomamos en cuenta que no serían buenos agachándose, por lo que necesitarían la trompa sí o sí para beber. Se repite el error de Gompotherium al clasificar a Deinotherium como un elefántido, lo que sigue siendo incorrecto. De hecho, Deinotherium está más lejos de los elefantes que Gompotherium. Esto debido a que el claso Deinotheridae es un grupo diferente de Elefantimorpha, grupo en el que se encuentran los mastodontes, gonfotherios y elefantes. El libro menciona un rango temporal bastante extenso, desde los 20 hasta los 2 millones de años. Ya vimos en libros anteriores que algunas especies incluidas fueron usadas como cajón taxón desastre, aunque en este caso puede deberse a una confusión con Prodeinotherium que apareció un poco antes, en el Mioceno temprano. Por otro lado, Deinotherium evolucionó del anteriormente mencionado en el Mioceno medio. Hace unos 13 millones de años, este género cuenta con 3 especies válidas, siendo estas: Deinotherium giganteum, que vivió en Europa desde el Mioceno medio hasta el Plioceno temprano. Deinotherium indicum, que vivió en el subcontinente indio durante el Mioceno medio a tardío. Y Deinotherium bosaci, que fue la más longeva, habitando en África desde el Mioceno medio hasta el Pleistoceno temprano, hasta hace los 1,5 millones de años. Algo genial es que el libro menciona es que alcanzó a convivir con algunos homínidos, tomando en cuenta que estos proboscideos llegaron al Pleistoceno temprano. Deinotherium bosaci habría compartido hábitat con géneros como Sahelanthropus, Horrorin, Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus y con 3 especies del género Homo, que serían Homo habilis, Homo ergaster y Homo erectus. Luego está el Cibatherium, con una reconstrucción que enfatiza sus características de jirafa. En su tiempo lo encontraba algo similar a un alce. En general, es bastante exacta su descripción, correcto en lo que es su rango temporal, distribución y tamaño. Algo interesante es que mencionan entre sus depredadores a leones y osos gigantes, lo que podría ser cierto para individuos jóvenes o enfermos, algo similar a lo que pasa con las jirafas actuales.
Los carnívoros grandes que habrían coexistido con Cibbatherium incluyen hienas como Pachycrocuta, Casmaportetes y las hienas actuales, félidos como Homotherio, Megantereon, Dinophelis, Amphimacaidodus y Metailurus en un principio, guepardos y pantera tempranos, incluyendo leones, cánidos como Cenosion y Agriotherium, un oso gigante que habitó en África y Europa entre el Mioceno tardío y el Plioceno tardío, siendo mucho más carnívoro que otros úrsidos, además de ser el único miembro de esta familia que vivió en África, junto con la población de osos pardos que habitó la cordillera del Atlas hasta el siglo XIX. Otro aspecto que me llamó la atención desde esos tiempos es que hay unas pinturas rupestres en el desierto del Sáhara que, en teoría, representarían al cibaterio. Esto dudoso por lo menos. Se conocen estas pinturas rupestres del norte de África, así como otras provenientes de la India e incluso unas estatuillas encontradas en Kis, una ciudad sumeria situada en la cuna de la civilización, representan a un animal parecido al cibaterium. Sin embargo, esto es bastante extraño si consideramos que los fósiles más recientes de esta especie datan del Pleistoceno medio. Por lo que, en caso de representar al cibaterio, se deberían tener fósiles de estos animales hasta el Holoceno temprano. Otra posibilidad es que estas esculturas representen a algún cérvido, quizás un gamo. Este tema podría dar para su propio video en realidad, aunque probablemente no lo sepamos en un futuro cercano. Por último tenemos al Amphicyon, el llamado oso perro. Personalmente, considero que es un acierto bastante grande el haberlo incluido al final luego de haber comenzado con el Megistoterio, un creodonte, lo que quizás simbolice el cambio de este grupo al orden carnívora como depredadores dominantes. En esta ilustración, que es bastante buena, lo vemos con un suido, probablemente destinado a ser Macrostanex major o alguna especie similar, no creo que sea un tallasuido. En general, su descripción es bastante acertada, aunque extiende su rango temporal hacia los 30 millones de años. No obstante, Amphicyon apareció hace unos 23 millones de años en Eurasia y cruzaría hacia Norteamérica hacia los 17 millones de años con la especie Amphicyon galusai, la que más adelante daría origen al más conocido Amphibian Engens y sobrevivió hasta el Mioceno tardío. Al igual que con los creodontes, se menciona que la familia de los anficionídeos tenían una gran variedad de tamaños, yendo desde el tamaño de una comadreja como Daphoenus hasta el de un oso polar, como Amphicyon giganteus. En general, tenemos una vista bastante diversa de este y otros mamíferos del Paleógeno y Neógeno. Bueno, creo que está bien para el momento en el que fue publicado, aunque considero que hizo falta incluir algún mamífero del Paleoceno, no me acercaría a especificar cuál, aunque sigue siendo una época bastante variada y poco conocida. Además que ya había mamíferos grandes unos pocos millones de años después del evento de extinción Cretácico-Paleógeno. Bueno, eso fue todo, comenten, puntúen y suscríbanse. Adiós y que Dios les bendiga a todos.